Bueno, un saludo. Un saludo para todos y para todas. De parte de este servidor, Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal cuántico. Y vamos a ver temas supremamente importantes. Interesante. Vamos a ver quiénes se vinculan. A todos, bueno, un saludo. Vamos a ver quiénes se vinculan. Y vamos a ver otro tema muy importante. Un análisis muy interesante. Hola, Alison, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Un abrazo, qué bueno escucharlos y saber de qué parte del mundo se encuentran. ¿Cómo están allí? Y vamos a ver un tema muy importante de forma amplia. Vamos a ver a un gran escritor de origen alemán, señor Nietzsche, Alfred Nietzsche, que es uno de los escritores más interesantes y yo creo que uno de los más mal analizados y leídos en la historia. Y su idea, la manipulación que le dieron fue tremenda, porque él hablaba del famoso superhombre y vamos a entender esto en qué consiste. Andrea, un saludo para ti. Para Flores, un saludo para todos. Hola, mi querido Jonander, mi familiar, ¿cómo va? Un abrazo para ti, mi querido Jonander. En algún momento, si quieren participar, con mucho gusto. Un saludo para Andrea, un saludo para Mitobushi, no sé quién es, pero bueno, un saludo para todos. Un abrazo muy grande. Vamos a comenzar una clase en 2 minutos de psicología transpersonal. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo aquí en las Islas Británicas, en Londres. Estoy dando todos los días una clase de psicología transpersonal cuántica, donde analizamos diferentes temas y autores con sus formas de pensar y reflexionar. Hola, mi querida Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Voy a ver cómo entras aquí. Vamos a ver si puedes entrar. Sí, yo creo que ya entró. Hola, Hola, buenas noches, Absa, y a todos los que se van uniendo. Un ¿cómo saludo, un están? abrazo fuerte. ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo están las temperaturas? Estaba hablando aquí sola, te estaba contestando y no me acordaba que había quitado el micrófono. Bajando, está ya ahora empezando a hacer frío, sí. Te cuento que aquí hizo un frío en la mañana terrible, terrible. Y bueno, estamos haciendo el cambio ya para la Navidad, para el mes de enero. Yo creo que en el mes de enero se hace más fuerte este invierno, pero ya empezó a bajar la temperatura y hay que abrigarse un poco, ¿no? Aquí ya comenzó a hacer frío, ya hay que salir muy cubierto. Hola, mi Hola, querida Yanni. Dani, un saludo para todos y para todas. En un minuto comenzamos, vamos a manejar un tema muy especial que vamos a analizar en compañía. Vamos a ver lo que explicaba el famoso, entre comillas, inspirador de Adolf Hitler, pero eso no fue así. Esto fue una manipulación total. El señor Nietzsche, que es de origen alemán y que precisamente su familia era una familia luterana. Muy interesante la filosofía de Nietzsche, del superhombre. Vamos a ver en qué consiste eso y vamos a hacer una lectura. Hola, mi querida, ya veo quién es, Yani, sí, un saludo para Yani, un saludo para todos. Vamos entonces a mirar 10 punticos
donde integramos psicología transpersonal cuántica. Ya en los ordenadores psicología transpersonal cuántica le ponen PTC, P de psicología, T de transpersonal, C, cuántica. O sea, ya le hablan del PTC, psicología transpersonal cuántica. Y vamos a hacer una síntesis profunda, ¿sí? Vamos a hacer una síntesis profunda, filosófica, psicológica y cuántica, ¿sí? Sobre una investigación que se ha hecho al señor Nietzsche. Quiero comentar algo, vamos, ya comenzamos, ¿no? Yo arranco puntual. Yo quiero que tengan en cuenta que la hermana de Nietzsche manipuló toda la información de Nietzsche. Y ese señor terminó enfermo y su hermana, por sacar provecho, le dio una manipulación total a la información de Nietzsche. Y se creó el partido nazi. Se creó el partido nazi a partir de la manipulación de lo que este hombre quería explicar, porque él quería explicar era algo totalmente, una versión más que todo espiritual, y no una versión de ego, de un superhombre egoico, ¿sí? Raza aria, como manipularon toda esa información y dicen que fue la inspiración, aunque yo no creo que fuera la inspiración de Adolf Hitler, sino que así nos hicieron creer a todos, porque ya sabemos que la información de la historia nunca nos la cuentan como es, la cuentan acorde al sistema que está gerenciando el planeta. Y por eso yo hablo que en la educación hay que reevaluar mucho la educación, y yo creo que la mejor educación es la que nosotros le damos a nuestros hijos. Porque muchas cositas que a nosotros nos contaron de la historia, lo digo yo como estudiante, fue totalmente una manipulación. La historia uno la investiga y lo que produce es tristeza. Cómo fue manipulado, cómo fue controlada esa información, cómo nos la hicieron llegar de otra forma. Y cómo realmente, si uno conoce realmente lo que pasó, los hechos fueron totalmente diferentes. Y eso mismo pasó con el señor Alfred Nietzsche. Porque Nietzsche fue un hombre muy sabio, muy filosófico, muy interesante, que venía de padres religiosos, luteranos. O sea, no venía de gente sanguinaria o asesina o con intenciones de daño y destrucción. Pero sus obras sí fueron manipuladas, totalmente manipuladas, porque esto le podemos sacar doble sentido y usarlo como nos lo hicieron creer, que el partido nazi salió del superhombre, la raza aria que sería Adolfo Hitler, y que entonces, si no pertenecía a ese grupo especial de alemanes, había que exterminar a los demás. Esto fue una manipulación de lo más absurdo, porque hoy vamos a desmantelar realmente lo que pretendía el señor Nietzsche con su palabra de superhombre, porque uno puede estar mirando aquí el superhombre como un egoico, como un tipo, como siempre nos lo han hecho creer, especial, que va por encima de los demás, ¿no? Ese superhombre que, imagínate, que asesina para tener poder, reconocimiento, estatus, obediencia. Ese superhombre que también va muy inspirado con las teorías que manejan aquí los ingleses del señor Charles Darwin, del más fuerte, el que sale adelante es el más fuerte. Una cantidad de absurdos que los estudiantes todavía siguen creyendo que así se manejan estos aportes filosóficos, psicológicos, muy profundos. Entonces, mis queridos amigos, hoy vamos a desmantelar esto y vamos a hablar realmente qué pretendía el señor Nietzsche. Para mí era un gran maestro en todo el sentido de la palabra y con mucha espiritualidad. No era un asesino ni era inspirador de partidos que segregaban, que asesinaban, que mataban, sino que su hermanita le dio a esto una manipulación totalmente diferente. Entonces vamos a hablar del superhombre de Nietzsche y explicarlo de una forma amplia, integrando lógicamente lo que yo hago, psicología transpersonal cuántica, ¿sí? Espero que se vinculen y estén muy atentos y que tomen nota, porque vamos a hablar también con ejemplos vivenciales, que es lo que quería este señor realmente entregar. Entonces, superar el primer punto, porque voy a manejar 10 puntos de él, es superar la moral tradicional. Esto es una propuesta de Nietzsche. Nietzsche critica
a la moral de esclavos. Ojo con esto. Por eso aquí le pueden encontrar doble sentido para el movimiento nazi, ¿no? Que también lo sustentaron dándole manipulación a esto. Él hablaba que criticaba a la moral de los esclavos. O sea, Nietzsche afirma que la moral cristiana y la moral social occidental tenía toda la razón. La occidental, ¿sí? Son morales de rebaño. Tiene toda la razón en lo que está hablando. La moral cristiana y moral social de Occidente. ¿Sí? Estamos hablando de América Sur, Norte, más que todo la del Norte. Son morales de rebaño. Ya sabemos cómo se maneja esto a nivel de el pastor y el rebaño, las ovejas, ¿no? Entonces, ¿diseñada para qué? Para mantener al individuo obediente. ¿Sí? Esto lo expresaba Nietzsche. Para mantener al individuo obediente y al individuo dócil y culpable. Tenía todísima la razón Nietzsche en su propuesta. Eso es evidente en la actualidad, ¿no? O sea, es una moral que premia la obediencia. Yo lo digo con fervor. Lo digo con fervor porque aquí me pasa eso. Si usted en actividades laborales, sociales, educativas, usted es un personaje que se queda calladito y es obediente a todo lo que le digan, no piensa, no reflexiona, simplemente lo recibe, es un buen estudiante, es un buen trabajador. Aquí le imprimen a uno eso, aquí le incomoda el que se expresa, el que certifica, el que demuestra con hechos, aquí les incomoda. Entonces, la sociedad de los obedientes, que prácticamente este país invadió a Estados Unidos, a Norteamérica, porque este fue el que invadió allá, esto tan pequeñito fue invadió allá, y luego ellos lograron su independencia, ¿sí? El 4 de julio. Sacaron a los ingleses y ya allí quedaron una serie de personajes que ni siquiera nacieron allí, ¿sí? Una élite que está controlando el planeta. Entonces, Nietzsche hablaba de que esa moral cristiana y esa moral social occidental es una moral de rebaño, ¿sí? Miremos esto en compañía y se diseñó esa moral para gente obediente, dócil y culpable. La culpa es muy importante aquí. Por eso nos meten la culpa en todo, ¿no? Y es una moral que premia la obediencia. Ay, qué bueno ser obediente. Cállate y acepta lo que te decimos, cariño. Yo soy el que decide por ti, ¿no? Y castiga la grandeza del individuo. Imaginen las propuestas de Nietzsche y cómo le manipularon sus ideas, ¿sí? Sí, eso es así, ¿sí? Eso es así. Entonces, mis queridos amigos, Nietzsche tenía propuestas interesantes, totalmente interesantes, que ahora vamos a explicarlas. Nadie la ha explicado así. Yo no sé, los profesores de filosofía, sociología lo explican así. Pero para el ser humano debe liberarse de las normas, ¿sí? Que otros le impondrán. Tremendo lo que decía. El ser humano debe liberarse de las normas que otros le impondrán. Esto es Nietzsche el que estaba hablando. Incluyendo, lo decía Nietzsche, la religión, el Estado, la cultura, la familia. Ahí pues, las ideas de Nietzsche que se las voltearon para hacernos creer que era un tipo malo. Ya sabemos por qué lo definían como como un autor de lo peor que había. ¿Sí? Y él está hablando de el superhombre realmente no tiene que estar en esas normas que le imponen. No tiene que estar. ¿Sí? No tiene que estar en esas normas que imponen religión, Estado, cultura y familia. Hablo de Nietzsche. Le estamos haciendo la lectura correcta, ¿sí? Entonces, la moral, esto es tremendo, tradicional, limita la creatividad, limita la voluntad, limita el deseo, limita la espontaneidad, ¿sí? Esa es la moral tradicional, hace todo eso, limitar
la creatividad, la voluntad, el deseo, la espontaneidad y la expansión del individuo a nivel de conciencia. Tremendo, 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 tremendo lo que exponía Nietzsche. Que pensar que no lo tomaron por el lado correcto, sino que lo tomaron por el lado manipulativo. Aportes del PTC. Cuando hablo del PTC, de la psicología transpersonal cuántica. Las normas morales, esto lo dice la psicología transpersonal cuántica, impuestas son programas energéticos. Programas energéticos. ¿Sí? Que se incrustan ¿dónde? En el campo cuántico familiar y social. ¿Sí? Esto lo explica la psicología transpersonal. Las normas morales impuestas, ¿sí? Son programas energéticos incrustados en el campo cuántico y familiar, ¿sí? Porque todo simplemente es energía y es una programación, ¿sí? Pero cuando es impuestas esas normas, se incrustan como campo cuántico, familiar y social, ¿sí? Son patrones vibracionales que también los van heredando y los van repitiendo, los van repitiendo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Un paciente que creció escuchando, tienes que agradar a todos. Eso es lo que le meten a uno, ¿sí? Tienes que agradar a todos. Y en realidad esto nos lo han metido a nosotros, ¿no? Tú tienes que ser agradable a todos. ¿Ustedes imaginan uno poder ser agradable a todo mundo? Sabiendo que hay una variedad de interpretación de la realidad. Y lo hace, mucha gente lo hace. Sabiendo de que está con un personaje que le maltrata, que le humilla. Sabiendo que está con un personaje que le trata mal. Y yo tengo que ser agradable porque eso me lo incrustaron. ¿Sí? Ese patrón me lo incrustaron. Y tengo que sonreírle. Así me dé duro. Tengo que sonreírle. Entonces, si uno crece, este es un ejemplo, si uno crece con esa idea de que tiene que ser agradable a todos, porque muchos se ríen sabiendo que le están maltratando, ¿sí? Mucha gente se ríe si le están humillando, mucha gente le golpean y sonríe. Es impresionante ver esto. Les golpean y sonríen. Por no dañar el ambiente, por no dañar la persona, por no dañar los amigos, por no dañar la sociedad, por no dañar algo que está incorrecto y sonríen. Y lo aceptan, ¿no? Porque están programados para eso. Pero esa persona vive complaciendo y se enferma ¿dónde? Emocionalmente. Yo he visto gente que son humillados, son maltratados y le siguen sonriendo a esa persona que lo hace. ¿Sí? Entonces, por dentro sí te estás atacando emocionalmente. Cuando rompes esa moral heredada, que es un programa impuesto, aparece el yo real. Y nosotros estamos en este momento haciendo ¿qué? Por primera vez conociendo nuestro yo real. El ser interior, ¿sí? Ese es el yo real. Y ya no más de estarle sonriendo a la sociedad, a la cultura, a la religión, a la política, todo aceptando todo, sabiendo que estamos siendo maltratados por esos programadores, ¿no? Por esos programas energéticos incrustados que se imponen a través de una tradición moral, ¿sí? A través de la tradición moral. Aquí no se critica nada, aquí se obedece, mis queridos amigos. Esa es la tradición moral. Entonces, el segundo punto que analizamos del señor Nietzsche es la voluntad de poder. ¿Qué quiere decir esto? Nietzsche dice que es principio vital del universo. La voluntad de poder no es deseo de dominar a otros. Ojo con esto. En lo que nos entregaron de él fue el contrario, a dominar a los demás, como hizo Adolfo Hitler. No. El poder o la voluntad de poder o tener el poder no es el deseo de dominar a otro. Es la fuerza interna que impulsa toda vida a superarse a sí mismo, ¿sí? Y a expandirse y crear conciencia. Eso es el poder. Yo no tengo por qué dominar a nadie. Yo no tengo por qué sentirme superior y tener poder sobre los demás, ¿sí? Que es lo que nos enseñaron.
La fuerza real interna impulsa a toda persona a superarse a sí mismo, a observarse a sí mismo y a expandirse en ese crecimiento de conciencia. Y Nietzsche hablaba de eso. Estamos hablando de los años 1800, que él empezó a escribir esto. O sea, qué berraco inteligente. Qué berraco inteligente este hombre. Entonces, la voluntad del poder es la autoafirmación. Autoafirmación, ¿sí? Que es la capacidad de superar la debilidad, el miedo y la resignación. Nietzsche hablaba de ese poder de voluntad de la autoafirmación. ¿Y la autoafirmación qué es, mis queridos amigos? Ustedes tienen derecho a todo. ¿Sí? Tienen derecho a la vida, pero tienen derecho a la vida expresándolo, haciéndolo, viviéndolo. No como yo le preguntaba en unos talleres que yo hacía a las personas, háblame de tu autoafirmación, exprésame el deseo a la vida. Sí, yo tengo derecho a vivir, sí, chévere, a vivir bien. Otros decían, sí, de vez en cuando es bueno vivir bien, ¿no? Eso es bueno. No lo decían como debe de ser, no lo decían que le sale de su interior porque es su estado natural. Tengo derecho a vivir en la excelencia. Tengo derecho, por ser supremo, por ser una conciencia, por ser ese humano luz, a vivir con toda la certeza en la excelencia. Y es un derecho mío. No es que me lo den o me lo asignen o yo tengo que pedir permiso para que tenga ese derecho. No, es mi derecho. Lo voy a ejercer. Tengo derecho a comerme este mundo con delicia, sin hacerle daño a nadie, disfrutándose el presente. Eso es lo que proponía él, la voluntad de poder sobre uno en su vida. La capacidad de superar la debilidad, ¿sí? La capacidad de superar el miedo. Y es que está resignado. La gente, uno le pregunta, sí, aquí resignado en la vida, luchando en la vida. Sí, y da miedito a lo que está pasando, sí, da miedito, sí. Y sí, a uno tiene derecho a vivir ahí. Así se expresa la gente. Y así no vamos a lograr nada. El campo no está percibiendo lo grande que eres. El campo no está percibiendo el hecho de que tú eres igual que el diseñador original. No lo está percibiendo cuando estás así, sin autoafirmación. Y Nietzsche proponía eso. Hay que tener esa voluntad, esa fuerza interior que debe de tener la persona a superarse, a expandirse, a crear, a diseñar, a gozar. Hay que tenerla, hay que vivirla. Y hay que expresarla. Pero no, sí, uno tiene derecho por ahí de vez en cuando a irle bien. Sí, uno tiene derecho que por ahí de vez en cuando. Así hay gente que se expresa. Aquí luchando, aquí luchando. Usted no vino a luchar. Lo que pasa es que no conoce cómo funcionamos, de qué estamos hechos. Si usted es co-creador, imagínese, es co-creador, está explicado en física cuántica, usted es un genio. Pero ¿qué está creando usted? ¿Qué está mirando usted en la vida? Si usted ni siquiera se respeta, se ama y dice que sí, a uno de vez en cuando le deben de dar derecho a vivir bien. Así no se habla, mis queridos amigos. Nietzsche aporta esa idea que me parece fabulosa. ¿Y qué nos dice la psicología transpersonal? Es equivalente a la frecuencia vibracional, ¿sí? El derecho a la vida. Es la frecuencia vibracional de la coherencia. Tenemos que estar en conexión y en coherencia. Pensamiento, sentimiento, acción, espiritualidad conectada. Tenemos que estar en coherencia, ¿sí? Cuando la energía, la intención, la emoción se alinean en una sola, surge una fuerza interna que transforma. Eso explica la psicología. Y vamos a dar un ejemplo de esto, vamos a mirar un ejemplo de esto de autoafirmación. Una persona que tras años de depresión, muchos entran en depresión, aquí se suicidan a cada rato. Yo atiendo mucho ese tipo de consulta. Años de depresión. Empieza la persona un proceso de capacitación y información y empieza a hacer meditación cuántica. Y siente que es energía, ¿sí? Que es poder, siente una energía que le renueva, ¿sí? Que lo acompaña, que no lo sabía, para cambiar todos los hábitos que tenía de decir yo no soy nadie ahí.
Hay un pedacito por ahí de pecado, por ahí, una cosa así. El programa que nos han ido metiendo, ¿no? A nivel moral. Entonces, esa fuerza de voluntad es el poder de acción. Por eso yo le decía, si no estamos coordinando la acción, mis queridos amigos, todo esto que estoy hablando se va a perder. Se va a perder. Y mire otra propuesta que hacía Nietzsche. Autocreación constante. Autocreación constante. Propuesta de Nietzsche. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Nietzsche dice, el hombre como artista de sí mismo. Qué propuesta tan hermosa. Usted el que está diseñando, usted el que se está pintando, usted el que está haciendo la escultura de sí mismo. ¿Sí? Usted solito, usted se pinta, usted se dibuja. Yo me imagino a la gente, a ver, dibújese, ¿cuál sería usted, el ideal suyo? Dibújese. Yo me imagino que harán ahí. Pero usted se pule, usted está puliéndose todo el día, usted está poniéndose como los artistas exclusivos, finura en todos los detalles, perfección completa. Usted se tiene que trabajar. Lo expresaba Nietzsche. Autocreación constante. Yo me estoy rediseñando, como es energía. Pero no estoy en una energía estancada. Y creyéndome que soy producto terminado, que el que soy, así nació y así murió. Muchos personajes dicen así, no, mijo, a mí nadie me cambia, yo nací así, me muero así. ¿Sí? Yo nací así, me muero así, producto terminado. Eso es falso, totalmente falso. Y Nietzsche nos habla de la autocreación constante. O sea, Nietzsche dice que el ser humano no tiene nada de esencia fija. ¿Qué significa? Mi esencia cambia, renueva, actualiza. Ese pensamiento, esos sentimientos se renuevan, se actualiza, hasta que logre conocer lo que es. Pero es un movimiento constante, o sea, debe de inventarse constantemente, mi querido amigo. Da pesar con los que están en esos grupos de político, social, religioso, que son productos terminados. La gente ahí no se reinventa. Ahí se estancaron. Se metieron en un cajón y quedaron así. No se mueven. Y es que yo soy así, y es que esta es la idea, el fanatismo. Y es que es así, es que ahí no salgo. No. Somos energía por naturaleza y nos estamos reinventando constantemente, nos estamos autocreando constantemente. Y mire, es teoría de Nietzsche. Al mal interpretado de Nietzsche por la élite. Entonces, la identidad no es un destino. La identidad no es un destino, sino una creación permanente. El superhombre, ¿qué es? Lo que él decía, es una obra de arte de transformación. Hermoso. Una obra de arte. Usted, amigo y amiga, es una obra de arte que se está transformando. Por eso les digo todos los días, hay que vaciar tanta basura aprendida. Hemos aprendido tanta basura. Yo he aprendido basura del colegio, basura de la universidad, basura de las universidades donde he visitado y he ido. Y que no les gusta que yo hable así. Basura. Mentiras totales. ¿Que había que vivir eso para poder llegar donde estamos? Sí. Es importante conocer todo eso y después reflexionar, analizar, investigar. Pero todo esto es toxicidad. Y aquí lo propone Nietzsche y dice, debe de inventarse, reinventarse constantemente, porque tiene que hacer autocreación constante el hombre. Hablo de Nietzsche, sí, mi querido amigo. Autocreación constante. Bueno, vamos a ver que entonces, porque ese superhombre que él hablaba era una obra de arte que se está transformando. Entonces, no es el que nos inventaron, el prepotente, el egoico, el que mata, el que asesina, el que quema. No, eso no es. Para nada tiene que ver con eso. Tenía más de espiritualidad ni que cualquiera de los autores que hemos leído. Entonces, la psicología transpersonal, ¿qué nos dice? La identidad, hablo de lo que yo trabajo. La psicología transpersonal cuántica, ¿qué nos dice? Que es un
programa cuántico que se puede reprogramar. Nosotros como holograma nos podemos reprogramar, ¿sí? Porque nada está definido como producto terminado, nada, ¿sí? Está simplemente la conciencia, porque eso somos en expansión. Esto es psicología transpersonal cuántica. Nosotros que estamos en expansión, estamos apoyando esa idea de Nietzsche, de reinventarse, ¿sí? Estamos en expansión constante, mis queridos amigos. Quien no esté en ese proceso de autoexpansión, pues lo siento mucho, pero se está perdiendo lo más hermoso que tiene, la capacidad que tienen de reinventarte. Un ejemplo viviente de esto lo vamos a ver. Un profesional que lleva décadas sintiéndose fracasado, ¿sí? Y empieza un proceso de psicología transpersonal cuántica y descubre su nuevo proyecto de vida, ¿sí? Porque muchos, vea, esto es muy especial. Lo que sale de su corazón es lo que hay que hacer. Muchos estudian algo porque el papá y el mamá se lo dijeron y porque socialmente pues la gente insinuó que eso era bueno para estudiar. O muchos estudian por dinero. O muchos estudian es porque para tener contento el papá y la mamá. No, usted hace lo que sale como vibración de su ser interior. Punto. Si usted lleva un proyecto de vida que sale de su corazón. El premio Nobel de Medicina lloraba porque él quería estudiar ballet y nunca pudo hacerlo. Y cuando recibió el premio Nobel lloraba y él explicaba eso. No me acuerdo de la fecha ni el nombre, pero sí sé que eso sucedió. Hay gente que hace cosas que no sale de su ser, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que reinventar en lo que sale de nuestro ser, ¿sí? Sí, sí, terminó a lo último, no en estado de demencia. Bueno, terminó en estado de demencia, porque la demencia es la pérdida de memoria, pero realmente nadie le comprendió. Siempre ha sucedido lo mismo, ¿no? Cuando estaba Yeshua en su época, nadie le entendía. Hablaba pura física cuántica, nadie le entendía. Materializar y desmaterializar, y nadie le entendía. Y fue colgado por los mismos sacerdotes. Esto es triste decirlo. Fue colgado. Y la interpretación que le dieron, abominable, es que había muerto por nosotros. Tremendo. Mis queridos amigos, entonces, otro punto clave que nos explica Nietzsche es la aceptación del eterno retorno. Aceptación del eterno retorno. Nietzsche, la prueba suprema de la vida auténtica. Impresionante. En 1800 estaba hablando de esto, ¿no? Él decía, el eterno retorno es la idea de que su vida puede repetirse eternamente. Imagínense. No es una teoría cosmológica, sino que es una prueba ética. Vives de manera que estarías dispuesto a repetirla infinitamente. Si nosotros no nos trascendemos como seres de luz, repetimos y repetimos. Una forma de aprender es repetir, pero es muy cansón, ¿sí? Ese retorno de volver a ver el mismo personaje, las mismas circunstancias, el mismo sufrimiento, es un proceso educativo. Y él hablaba de eso, de que realmente nosotros tenemos que aprender a vivir en ética, una ética espiritual constante, ¿sí? Y que nosotros tenemos que repetir muchas cosas porque es que somos muy tapados, muy tercos. Bueno, es nuestro ego el que no nos deja que nosotros tengamos apertura. Entonces hacemos retorno y retorno y retorno a las mismas circunstancias con las mismas personas. Pero bueno, también es una forma de aprender que yo no recomiendo porque eso genera mucho sufrimiento, ¿no? Volver a repetir las mismas circunstancias. Pero cada acción y emoción queda grabada en el campo cuántico. Esto lo dice la psicología transpersonal. Cada acción y cada emoción queda grabado en el campo cuántico. Yo siempre he dicho que hay una nube cibernética, digámoslo así, una nube infinita de reporte. Y esa resonancia se repite hasta que tú te transformes. Bien sea en esta encarnación o en otra. Pero tu misión es tu transformación. Tu transformación en lo que eres, en la divinidad. Y por eso repites y por eso repites y por eso este señor Nietzsche nos hablaba del eterno retorno. Y muchas personas están en eso.
Entonces, una persona que se miente a sí mismo constantemente, ¿sí? Y repite eso. Es que muchos se mienten a sí mismos. Esto es brutal. No queremos aceptar y nos seguimos mintiendo a sí mismos. Cosas que no son viables, cosas que no suceden, relaciones que no funcionan. Y uno sigue repitiendo, sí va a funcionar, sí va a funcionar, si vemos otra forma. No. Aprender a decir no cuando es no y tomar otro rumbo, otra línea de espacio-tiempo está bien. Pero repiten y repiten y repiten, viendo que no hay camino y siguen allí. Entonces esa persona que se está mintiendo a sí mismo, muchos se mienten a sí mismos en ese proceso. Entonces, cuando decide actuar desde la responsabilidad, desde la conciencia, su campo energético cambia. El otro lo que le está sirviendo es de espejo, ese maltratador, ese humillador le está sirviendo de espejo. Pero realmente ese repetir es una forma también educativa y lo plantea Nietzsche. Más allá del bien, dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿sí? Trascender, ojo esto, la moral dualista, esto es más que todo espiritualidad. Trascender esa moral dualista de lo bueno y de lo malo. Las cosas no son ni buenas ni malas. Siempre lo he dicho, hay gente que dice, no, eso es muy malo, este es muy bueno, ¿sí? No es ni bueno ni malo, es educativo, ¿sí? Pero el ego sí se pega en que eso es muy malo, ¿no? Entonces, Nietzsche rechazaba, y él lo hacía en el año 1800, la división moral entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque cuando yo permito y juzgo desde lo bueno y lo malo una acción o un hecho, lo meto en una categoría para poder dominar al individuo. Recuerde que eso de eso está mal hecho, esto está bien hecho, eso está mal hecho, es una forma de dominio. También. Entonces, el superhombre actúa desde su propio criterio, desde su propia trascendencia, desde su propio conocimiento de la supraconciencia, propio criterio de valor, ¿sí? No es de la culpa social o individual. Desde ahí no se aprende. Y ese no es un superhombre. Un superhombre simplemente ve un hecho, ni bueno ni malo, sino como educativo lo observa y lo trasciende. No lo repite. Eso es un superhombre. El que no es superhombre, repite. Eso malo lo repite. Y lo repite, y lo repite, ¿no? O lo juzga, esto es bueno, esto es malo, y yo no sé qué. Que ya lo está explicando Nietzsche, que se usa para dominar, ¿sí? Esa palabra bueno y malo lo utilizamos para dominar, ¿sí? Entonces, no es inmoral, sino amoral, ¿sí? En el sentido filosófico, o sea, crear nuevos valores espirituales. Crear nuevos valores espirituales. Entonces, la psicología transpersonal cuántica, ¿cómo nos explica esto de más allá del bien y del mal? ¿Cómo nos lo explica? Dice, la dualidad de bueno y malo, o de luz y de sombra, es un estado vibracional bajo, y la conciencia expandida percibe desde la unidad, simplemente. Nosotros somos unidad, todo hay que integrarlo, ¿sí? No a seguir con el sufrimiento y ese sentimiento de culpa de cosas mal hechas, no, todo se integra. Integrar es aceptar, observar, trascender. Eso es terapéutico. Aceptar, trascender. Nadie quiere aceptar, nadie quiere reconocer. Invite a sus amigos a que le reconozcan errores y nadie quiere reconocer. Invite a sus amigos a que le vean los errores a otro y le sacan 50,000 errores. Porque para el juicio, el ego, que es el que tenemos, es muy bueno. Ese ego es buenísimo. Se viste mal, se relaciona mal, no me gusta con quien hablan, bla, 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 bla. Todas las cosas absurdas de nuestro señor ego que está dentro de nosotros, ese sí se activa. Entonces nosotros tenemos que tener criterio propio, ¿sí? No debemos de juzgar algo como bueno o malo. Simplemente yo que siempre les he dicho, póngase en el punto cero, simplemente de observación. Sin sentimiento, de observación. Y mire que eso de más allá del bien y del mal lo explica Nietzsche. Hace muchos años lo explicaba. De pronto nadie le comprendía lo que estaba hablando, ¿no? Y como dicen por ahí, lo dejaron a un rincón
con demencia y de pronto como loco. Pero era uno de los locos más sabios que había. Porque eso sí es sabiduría lo que está explicando. ¿Qué dice entonces la psicología transpersonal? Eso de la luz y la sombra simplemente son estados vibracionales. Uno alto y otro bajo. Pero realmente nosotros ¿qué somos? Conciencia expandida desde la unidad. No somos esos jueces de lo malo y de lo bueno. Somos simplemente conciencia expandida, observando que todo ese tipo de vibración se pueden experimentar, pero yo no soy nadie para juzgar eso. Entonces, un ejemplo viviente, una persona que deja de juzgar a su hermano adicto como malo. Esto es muy común. Si en la casa tenemos un hermanito que consume drogas y todo el mundo lo tilda de malo, o ese es la mosquita, o ese es el malo y ese es el que se tiró la familia, ¿esto qué es? ¿Sí me entiende? Esto es un ejemplo realmente de que no están viviendo en unidad en esa familia. Porque si tenemos un personaje que consume tóxicos, necesitamos estar en unidad, porque realmente no es uno el que consume tóxicos, son todos los que están en la casa que consumen el tóxico del juicio, el tóxico de creerse que está mejor que el otro. Pero si hay una personita que tiene una dificultad, eso viene porque toda la familia colaboró en ese proceso. Entonces, por eso yo les pido a todos los que están en ese proceso de ayudar a su hermanito, no hacerle juicio. Si él consume tóxico, lo que sea. Yo sé que son niveles de conciencia. Dejar ese ego tan absurdo de mirarlo como el hombre malo de la casa. No, mis queridos amigos, esto hay que trascenderlo, ¿sí? Entiende el dolor que lleva a eso, ¿sí? De que los mismos hermanos juzguen a otros, ¿sí? Y eso, si uno lo entiende y lo trasciende, transforma la relación de la familia y transforma y sana su campo de áurico vibracional. Por eso, estos aportes que hace Nietzsche en el año 1800 a mí me parece impresionante. Él nos habla de lo que es un superhombre. Entonces, un superhombre no juzga. Un superhombre no juzga. Un superhombre colabora en el proceso de acompañamiento. Un superhombre se muerde esa lengua egoica. Un superhombre simplemente observa sin juicio. Un superhombre entiende de que todo el mundo está viviendo circunstancias buenas, malas y regulares. Un superhombre entiende que hay gente que no tiene en buenas circunstancias su cerebro o ha atacado su cerebro, y eso no es para juicio. Cada cual está viendo su experiencia. Lo importante es observarse a sí mismo, pero yo no tengo por qué estar observando afuera. Otro punto que maneja Nietzsche, muy relacionado con lo que nosotros hacemos en psicología transpersonal, es la independencia emocional y mental. Esto es muy interesante, lo que planteaba él. Nietzsche hablaba de que había que tener una libertad interior absoluta. Libertad interior absoluta, ¿sí? Una independencia emocional y mental. Yo no tengo que estar sencillamente ni impregnándome de lo que dice el que dirán, sino que simplemente voy a estar en una posición emocional y mental libre, ¿sí? Libertad interior absoluta. Nietzsche decía, critica la necesidad humana de aprobación. Vaya lío. De pertenencia y de validación. Ayer estuve hablando sobre eso. El ego sí necesita esa aprobación, esa pertenencia y esa validación. Y él decía, ¿eso para qué? ¿Aprobación de qué? ¿De quién? ¿Juicio de quién? ¿Sentido de pertenencia a qué? El único sentido de pertenencia es con el absoluto, como humano luz, punto. Pero sentido de pertenencia con el grupo de la derecha, con la izquierda, con los que yo no sé qué, con los que yo no sé qué. Eso es un ego, pero fuerte. Y él en ese tiempo, Nietzsche, decía, hay que tener libertad de todo eso, libertad interior absoluta de todo eso. Libertad interior absoluta, emocional y mental. Nada, yo no me involucro con nada. Estos son niveles de conciencia, lo que está hablando este señor. Al loco ese que le llamaban Nietzsche. Que más locos están los que manipularon su información y le dieron un sentido a esto totalmente diferente.
pero Nietzsche era un hombre supremamente cuerdo, inteligente, capacitado. Entonces, el superhombre, esto sí es un superhombre, es psicológicamente autónomo. Es el superhombre. Psicológicamente autónomo, ¿sí o no? Emocionalmente libre y mentalmente soberano. Solo él, solo él, solo él. Observa, no hace juicio, no se involucra ni emocional ni mental, nada. Solo él con su vida. Respeta todas esas experiencias de afuera. ¿Qué harto oficio tienen los demás para uno estarse metiendo en los demás? Yo no entiendo el que es metido. Ese personaje en familia que es el metido de todos. El hermano que juzga y esa tía hijo de yoneca y ese tonto de primo y esa y mi hermana. Ese tipo está totalmente absorbido. No tiene ninguna libertad. Es un esclavo de su ego. Un esclavo de su ego. Y esclavos de su ego están así, vea. Vaya a la familia suya y pille cuál es el esclavo. El esclavo de su ego que juicia, que hace juicio, que critica, que separa, los separa la familia. Usted está conmigo o está con el otro lado de la familia. Y empiezan con esa vaina. Es que esa hijo yo no sé qué, y esa hijo yo no sé qué en el año 1800, 1300, 1900 hizo esto a mi papá, mi mamá, mi primo, mi cuñado, mi... ¡Pum! ¿Cuántos hay allí que tienen todavía dependencia emocional, mental, del que era de una cantidad de cosas absurdas? ¿Y qué decía Nietzsche? Decía, hay que ser independiente de todo, hay que tener una libertad absoluta. Esto es pura sabiduría. Libertad absoluta, ¿sí? Psicológicamente autónomo. Plum, a mí no me metan ni permito, ¿sí?, que otro me administre. Emocionalmente libre. Mentalmente soberano. ¿Ah? Qué hermosura de propuestas de Nietzsche, ¿sí? Bueno, ¿qué decimos nosotros en psicología transpersonal cuántica sobre esto? La dependencia emocional crea cordones cuánticos, la dependencia emocional, ¿sí?, que se drenan. Cortar la dependencia es recuperar la energía vital, porque es que la dependencia chupa. Yo hablaba mucho de que no debemos de tener esa ilusión del apego. Y esto le duele a más de uno. Por eso psicología transpersonal traspasamos ya el ego, traspasamos la inconsciencia, traspasamos, pero se llama transpersonal y lo hablamos desde la física cuántica, desde lo que es campos de energía, ¿sí? Ya no hay dependencia de nada, simplemente vivimos muy agradablemente en este presente. Y yo no dependo absolutamente de nada porque todo va a ser prestado y va a cambiar. Su cuerpo va a cambiar, su madre ya no va a estar dentro de unos años, su primo, su tío, su trabajo, su coche, que no es suyo, todo eso es prestado. Nosotros simplemente creamos esos cordones cuánticos de estar pensando, yo no sé si va a estar, si no va a estar, me muero, si mamá no está, se muere, si papá no está, se muere, si mi hijo me vaya, me muero, si yo no tengo la casa, me muero, y se mete en un tiro. Eso era muy típico ahí en España, ¿no? El día que llegó el COVID y que las empresas ya no tenían movimiento, los gerentes se metían de a tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaban drenados. Y las entidades necesitan que usted esté bajo de vibración, desmotivados, y que te cree unos cordones emocionales que están simplemente dependiendo emocionalmente de muchas cosas absurdas del mundo físico. Usted no nació y no murió. Tomó el cuerpo para vivir la experiencia. Pero vivir en este nivel de conciencia que explica Nietzsche necesita pantalones y por eso necesitamos tener superhombres. Y por eso le explicaba del superhombre. Me parece interesantísimo lo que dice Nietzsche y ojalá esto se pueda explicar y se dé explicar a los niños. Un tipo totalmente independiente, con una libertad interior absoluta, emocional, mental, autónomo psicológicamente. Eso es un superhombre. No el que nos hicieron creer que el superhombre es el que mata, el que roba, el que humilla, el que le quita la propiedad al otro. No, ahí en Colombia hay muchos que se creen superhombres.
porque asesinaron, porque robaron, porque le quitaban las tierras. Eso es un infeliz total, es un egoico infeliz. Ahí no hay ningún superhombre. El superhombre es totalmente diferente. Otra propuesta del superhombre, creatividad extrema, es de Nietzsche. Creatividad extrema. ¿Sí? Se tiran desde los pisos. Ah, sí, eso es cierto. Allí cuando perdían sus trabajos y todo eso por el COVID, se tiran de los pisos y de los edificios. Eso es cierto. Entonces, creatividad extrema, mi querido amigo, es otra propuesta de Nietzsche para el superhombre. ¿Sí? Entonces Nietzsche decía, crear valores y mundos y sentidos. ¿Sí? El superhombre es creador, no seguidor. ¡Ja! ¡Qué eminencia! El superhombre es un creador, no es un seguidor. El seguidor simplemente es un dependiente. El creador es el que se descubre a sí mismo y se está creando. Entonces, crea nuevas formas de pensar, de sentir y de vivir. Eso hay que hacerlo. Nuevas formas de pensar, sentir y de vivir. Hay que crearlas. ¿Sí? Acorde a lo que eres tú, humano luz. No acorde a tu ego, ¿no? Y eres un artista metafísico, lo decía Nietzsche. Eres un artista metafísico que está creando, que está sintiendo, que está viviendo, que está renovando, que está actualizando. Es que nomás en los sistemas informáticos. Usted compra un móvil y a los 3 meses ya no sirve. Lo renovaron, lo actualizaron. Compró un coche, a los 6 meses ya no vale nada. Porque sacaron otro, todo se renueva, todo se renueva. O sea, uno ve la lógica afuera de que todo se renueva, todo cambia. Y la gente le duele hacer eso. Consigo mismo, lógicamente. Consigo mismo. Entonces, la creatividad es una nueva línea de tiempo. ¿Sí? Esto dice la psicología transpersonal, que permite manifestar realidades alternativas. ¿Sí? Porque en la creatividad usted tiene variedad de alternativas y usted las define cuál va a tomar, en qué alternativa va a vivir. ¿Sí? Un ejemplo viviente de esto, vamos a ver. Alguien que visualiza una nueva vida, cambia su vibración. Primero la visualizamos y la materializamos. Cambia su vibración y termina creando que un proyecto, lo que sea, empresarial o artístico, que antes parecía imposible. Pero primero nosotros entramos en vibración de cambio y visualizamos los hechos que vamos a manifestar. Porque usted es co-creador y esto no se puede perder ni un segundo esta idea. Usted es co-creador. Vamos con otro punto impresionante de Nietzsche. Decía Nietzsche, hay que tener coraje existencial. Bravo, oiga. Coraje existencial. ¿Qué significa eso? Decir sí a la vida. Decir sí a la vida. Y a lo que no es vida, decirle no. Y se acabó. ¿Cómo estamos ahora? A lo que no es vida, le decimos sí. Todas las propuestas que han salido ahora de la no vida, de la no conservación de la vida, le decimos sí. Y este señor en el 1800 decía, decir sí, pero a la vida, mijo. A la vida. ¿Qué significa? A la nutrición orgánica sana, a la conservación de la vida de los seres humanos, hombre y mujer unido, a la conservación de la naturaleza, al respeto por la naturaleza. ¿Sí? Estamos hablando de procesos supremamente importantes que todo mundo debe practicar. Decirle sí a la vida. ¿Qué hace psicología transpersonal cuántica? Yo les fomento sí a la vida. Por favor, vinculen ese sí a la vida. Pero tenemos todo el derecho a participar en la vida, en ese proyecto tan hermoso, ¿sí? Aceptar que hay caos, eso es normal, ¿sí? El Yeshua que decía, cada día tiene su afán, eso es normal. Eso se presente, ese afán. Entonces, aceptar el sufrimiento, el caos, lo imprevisible, la incertidumbre, eso es normal, eso se va a presentar. Y Nietzsche llama a esto amor fati, o sea, amar tu destino, ¿sí? Amar lo que estás viviendo, ¿sí? Es un primer punto.
El cobarde escapa de sí mismo, por eso se drogan, por eso se tiran de los precipicios, se tiran todo. El fuerte, ¿qué hace? Se enfrenta, se observa con valentía y con amor a la renovación. ¿Sí? Pero esto es algo muy interesante. Allí están vaciando. El superhombre abraza la vida tal como es, sin negarla. Sí. El superhombre, ¿qué hace? Vale, yo acepto lo que estoy viviendo. Yo acepto, ¿sí?, lo que ha sucedido. Algo que haya sucedido impactante, lo acepto. Pero es el punto de partida para hacer el cambio. Por eso es tan importante ese coraje existencial, porque la vida tiene sus subidas y sus bajadas. Es parte del proceso, es parte del camino. Pero tenemos que continuar. ¿Qué dice? Y esto lo propone Nietzsche en el año 1800. Siempre estoy diciendo la fecha, muchos años atrás. ¿Qué hace el aporte de la psicología transpersonal a esto de decir sí a la vida? Enfrentar la sombra que todos tenemos interior, es enfrentar las capas densas del campo energético. Enfrentar la sombra que todos tenemos, ¿sí? La valentía de liberar esa energía bloqueada, porque hay que tener valentía a hacer los cambios, liberar esas energías bloqueadas, pero el aporte de la psicología transpersonal es esa sombra interior, hay que enfrentarla, hay que asumirla, hay que integrarla. Entonces, un ejemplo de esto, un paciente que enfrenta un trauma de abandono, ¿sí o no? Mediante hipnosis interdimensional o cuántica, lo que antes lo destruía, ahora lo fortalece. Y además realmente el abandonado es el ego. Eso es una realidad. Vamos con otro punto que es, ya nos está acabando el tiempo, la autenticidad radical. Nietzsche decía, ser verdadero consigo mismo, o sea, ser amigo de sí mismo, ser compatible consigo mismo, ser, ¿cómo le decimos? Ser parce de sí mismo, digámoslo así. Ser amigo de sí mismo, porque mucha gente es enemigo de sí mismo. Y mucha gente se dice cosas horribles y se ataca y se enfrenta a sí mismo. Es una cosa feísima. Qué idiota, qué imbécil, qué idiota. Y se dicen a sí mismo. Tonta, tonta, hasta se pegan. Yo he visto personas que se dan contra las paredes. Idiota, idiota, y se dan contra las paredes. Consigo mismo. ¿Y él qué propone? Él dice, autenticidad radical. Ser verdadero consigo mismo. Ser auténtico consigo mismo. Nietzsche detestaba el autoengaño. Wow. Nietzsche detestaba el autoengaño, pero para él, la autenticidad de sí mismo es vivir según la verdad interna, no según la máscara social. Wow. Muy bonito. A él lo llamaba autenticidad radical. No viva el cuento de la máscara social, del qué irán, de la sociedad, los estratos, nada de eso. Nosotros vivimos acorde a una realidad interior, a una autenticidad, a una amistad consigo mismo, a un amor consigo mismo, a un respeto consigo mismo. ¿Ya? Entonces el aporte que hace la psicología a este punto de la autenticidad radical dice, la autenticidad es coherencia cuántica, eso ya está claro. Pensar, sentir, actuar en la misma frecuencia. ¿Sí? Yo no puedo pensar, sentir y no hacer, eso no funciona. O pensar una cosa, sentir otra y hacer otras. Estamos desfasados. Aquí todos vamos a estar en coherencia, con la misma frecuencia, en el mismo sentido. Yo lo pienso, lo siento y lo más importante es que lo hago. Entonces, un ejemplo viviente, una persona que vivía en relaciones falsas, ¿sí?, rompe con esa incoherencia. O sea, ya usted ya no se miente más y empieza a actuar según lo que realmente se siente. Por eso es que hablamos mucho del sentir en todas partes. Hablar del sentir es un tema muy importante. Su jefe, su corazón, lo que sientas. Trascender el hombre común. Bueno, ya leo el último punto. Trascender el hombre común, decía Nietzsche. Nietzsche decía, el hombre, estamos hablando del superhombre de Nietzsche, el hombre como puente, no como fin. El hombre como puente, no como fin. El humano actual es algo incompleto, decía Nietzsche. El humano actual es algo que está incompleto. Nietzsche lo ve como un puente entre el animal
y el superior, y es cierto, y el ser superior. Al hombre lo ve como un puente entre el animal y el ser superior. Estamos en la mitad. Y tiene toda la razón. La humanidad debe evolucionar a un estado más elevado de conciencia y fuerza creativa. Nietzsche lo planteaba. Y eso le llamaba trascender el común de lo que somos. ¿Sí? Trascendernos a lo que somos. Entonces, el aporte que hace la psicología transpersonal a este trascender del hombre común es: el ser humano es un campo multidimensional que puede expandir sus capacidades. Claro, eso es una lógica. De intuición, de sanación, de visión interna, de conciencia cuántica, de todos esos dones que nos han dicho que no existen. Pero tenemos que empezar a usar esa capacidad interdimensional y ese mar de posibilidades que tenemos. Y validar, lógicamente, la intuición. La gente no está usando su intuición. Y es una herramienta súper poderosa. Por eso nos tenemos que ir trascendiendo. La sanación, yo puedo sanarme y sanar a los demás. Eso es una lógica. La visión interna y externa, bueno, toda una cantidad de herramientas. Yo expliqué que no son solo 5 sentidos, sino que son más o menos 13, 14 sentidos que tenemos y que la gente no usa. Entonces, un ejemplo de esto sería personas que despiertan su conciencia mediante meditación profunda, que es muy importante, sanan sus traumas, empiezan a vivir en paz, en plenitud y en propósito. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen ya de esto. El superhombre es la máxima expresión de la existencia humana. Y todos tenemos que volver a ser superhombres, pero no ese superhombre que nos mostraron de Nietzsche, totalmente manipulado, de prepotencia, de ego, ¿no? Es simplemente trascendencia de la existencia humana, libre de moral, ¿sí? Libre de culpa, libre de limitaciones, libre de manipulaciones, ¿sí? Y la psicología transpersonal cuántica comprende a un ser en coherencia energético total, capaz de reescribir su realidad y su identidad, ¿sí? Vamos a entonces hablar de este gran hombre. A mí me parece que Nietzsche fue uno de los más grandes y más interesantes. Y era un tipo que hablaba de sanación constante en sus palabras, ¿sí? Era un tipo que hablaba con coherencia y tenía mucho manejo de física cuántica, ¿sí? Del ser humano con el poder de su física cuántica. Él lo hacía constantemente. Y era un místico y era un filósofo, pero era una eminencia, un tipo eminente, porque la máxima expresión de la existencia es lo que somos nosotros y ese es el superhombre. Y el absoluto es el superhombre. Y yo soy también el superhombre. Bueno, mis queridos amigos, hemos terminado. Espero de que me hayan comprendido un poquito esto, de que tenemos que estar en coherencia total, de que realmente Occidente ha creado unos valores absurdos, ¿sí? De manipulación, de sometimiento, y que todo esto siempre ha sucedido así, que el hombre si no se trasciende, si el hombre no se supera, pues no llega a ningún sitio, que el hombre tiene que ser auténtico, como humano luz que es, tiene que ser auténtico, que el hombre tiene que tener coraje para ese salto cuántico, para esa existencia que tiene que vivir, que el hombre realmente tiene que tener esa creatividad extrema que tiene por naturaleza, porque están multiversos y varias opciones, tiene que ser independiente. Esto del cuento del qué dirán de la sociedad, de las clases sociales, esto es un absurdo. Independiente emocional, mental, espiritual, usted mismo crea su independencia, ir más allá de eso, del bien y el mal, no volver a hacer juicio de lo bueno y de lo malo, aceptarse y volver a retornar a su origen, a lo que es, crearse constantemente, autocrearse constantemente, tener el poder, pero el poder interno de cambio, de expansión de conciencia, ese es el poder, y tener realmente una superación de esa moral ridícula, tradicional que nos han metido históricamente. Hemos terminado, mis queridos amigos. Si hay aportes, si alguien quiere hablar, si alguien quiere aportar, bienvenido. Si lo que les he expresado de Nietzsche, que realmente hoy estamos hablando de la realidad de este gran hombre, aunque era alemán, era un hombre realmente muy espiritual. Y no se coman ese cuento de que Nietzsche fue el que deformó la cabeza de Adolfo Hitler. Eso fue la manipulación que nos dio el sistema para ocultar la sabiduría de este hombre eminente,
¿Qué comentarios hay? Llegamos ya al final. Hola Amsa, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente a todos los compañeros y que se han ido conectando. Un gran tema el de hoy, muy profundo, con muchas enseñanzas. Sí, como tú dices, Nils, pensaba pues que éramos, que el superhombre pues era como un eslabón, ¿no? Entre el animal y el superhombre, ¿no? Y que éramos seres de transición, que debemos superar nuestros propios valores. Así que Bueno, ahí Linita está de pronto como en un cruce de algún sitio porque ella siempre está transportando, pero realmente el de hoy se te va, Linita, se te va y bueno. preguntas sencillas. Bueno, simplemente No hay Absalón. bueno, un abrazo, Linita, gracias. Lo que pasa es que Hola, ¿me escuchas? va y viene, se te va y se te viene. Porque estás en movimiento, ¿no? Bueno, sencillo, mis queridos amigos. A ver, no sé si ahí me escuchas ya bien. Sí, ya mejoró. Hola, sí, creo que al final, no sé, no sé, voy en el metro y no sé si me escuchas al final. Sí, no te preocupes. Creo que no, un saludo para todos. No te preocupes. Bueno, la intención es, mis queridos amigos, y con esto cerramos, hay que liberarnos, hay que vaciarnos de lo que nos han impuesto. Punto. Y Nietzsche en el año 1800 proponía esto de realmente esa moral tradicional. Es un absurdo. Si ustedes observan, la moral tradicional es una moral impuesta acorde a unos intereses. Pero no hay una moral impuesta, sino que esa moral tiene que nacer de tu ser y cada cual tiene que buscar su moral propia que viene de su ser. Allí sí hay ética y no es impuesta, sino que es tu estado natural. Y que esos programas que nos han incrustado a nivel familiar, social, pues sencillamente hay que observarlos, reevaluarlos y actualizarlos. Pero la mejor intención de nosotros es el crecimiento interior. Punto. Y se acabó todo. ¿Ya? Hay que ir al baño y vaciar. Hay que ir al baño y vaciarse porque ya no más, ya no podemos seguir más con estos rollitos de control, de obediencia, de sumisión, ¿vale? Un abrazo para todos, un abrazo para todo el que está allí. Energía de amor. Siempre entro y nunca responde las preguntas. Absa, a ver, no sé si me escuchas ahora. Deja de insistir, querida. Un dolor en el trasero, tú ahí con eso. Dice que energía de amor me ha hecho gusto. No, ¿Aló? Hola, Absa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Absa? Sí, te escucho. Sí, mira, lo que pasa es que el chico está haciendo una pregunta en base a la hipnosis. ¿Qué pregunta es? Si dices si cualquier persona puede hacer hipnosis para liberar el humano luz. No sé qué quiso decir con esto. Cualquier persona puede hacerse una sesión de hipnosis, sí, pero no cualquier persona puede hacer en sí, o sea, hacer como terapeuta de hipnosis, o sea, para eso tienes que llevar unas pautas, haber hecho un curso, porque pueden pasar muchas cosas, es peligroso, es bastante delicado y lo digo porque a mí me pasó, o sea, yo aprendí empíricamente y la verdad es que se necesita llevar unos lineamientos. Perfecto, gracias por tu respuesta. Y sí, dice todo con coherencia. O sea, esto no se trata de ensayo y error. Hay que capacitarse, hay que formarse, hay que estar con especialistas. Esto es muy delicado en el tema de la hipnosis interdimensional. Y no se pongan a experimentar porque se pueden meter en problemas o entidades que se pueden atravesar o personas que no van a poder controlar. Eso es muy delicado.
¿sí? Hay que tener mucho respeto y siempre es un proceso educativo. Con paciencia se logran las cosas, ¿ya? Eso no es de cursitos. ¿Cómo así que no es de cursitos? No. Es un trabajo, eso es un trabajo que se hace, y yo he visto que se toman su tiempo de práctica, de observación, de acompañamiento del especialista. Simplemente si no estás con un especialista, eso es de psiquiatras. Bueno, eso es de psiquiatras, dice este compañero. Con Lina y con Juan, que maneja el tema de hipnosis interdimensional, con mucho gusto lo pueden compartir, pueden hacer contacto y pueden mirar sus cursos. Ellos están haciendo capacitaciones, cursos, experiencias, comentando de todos estos temas. Yo el tema de hipnosis interdimensional, vuelvo y lo digo, yo lo veo como un acompañamiento en el proceso psicoterapéutico mío, en psicología transpersonal cuántica, que es diferente, es totalmente diferente, ¿sí? Y realmente busco el especialista experimentado, ¿sí? Yo siempre busco el especialista experimentado, no alguien que está ahí ensayando a ver si me va bien o mal, ¿no? Sí, claro, eso es de experiencia, de conocimiento, de práctica, eso no es así, sí, eso no es así. Esto es muy respetuoso y muy delicado y de mucha observación. ¿Vale? Bueno, un abrazo para todos. Gracias por estar compartiendo. Tengan la diferencia de hipnosis interdimensional y psicología transpersonal, que son complementarios, ¿sí? Pero son temas totalmente diferentes en cierto sentido. Tienen mucho parecido, pero yo manejo psicología transpersonal cuántica, ¿vale? Un abrazo para todos. Gracias por estar allí. Se cuida mucho y nos vemos más adelante, ¿sí? Un abrazo.